El Camino de Santiago hace referencia a todo aquel camino que se realiza por devoción, por religión, por espiritualidad, desde el punto de partida que uno tenga más cercano hasta terminar en la Catedral de Santiago de Compostela. Aquí tenemos unas cuantas imágenes para empezar. Para empezar, esta es la portada del templo de Santiago de Compostela hoy día. Es decir, esta portada está hecha posteriormente. Es decir, esta portada está hecha en el siglo XVIII y con los caracteres del arte del siglo XVIII. Pero dentro está la portada románica, es decir, la portada de la iglesia que se edificó a partir de los años del siglo XI. Es decir, es mucho más antigua. ¿Qué tenemos en el interior? En el interior, como vemos en esta imagen, las catedrales normalmente y la iglesia suelen tener una nave central que es más ancha, que va desde la entrada y que termina en el altar, y unas naves más chiquititas, pues donde se ponen capillas laterales u otras cosas. El arte del románico, que es cuando se edifica esta primera iglesia, en esa época de la Edad Media, se caracteriza por estos arquitos de medio punto, es decir, se cubre todo el templo con arcos de medio punto que al final forman lo que se llama una bóveda de cañón. Es decir, esos arcos son semicirculares, más o menos. ¿Qué tenemos? En el exterior, la vista exterior, esta es la plaza que da acceso a la catedral, la llamada Plaza del Obradoiro, y esta es la vista aérea de la catedral, desde la entrada hasta el altar. Y en el altar nos vamos a encontrar la estatua de el apóstol Santiago, una pequeña estatuita que hay allí. Y en el centro, pues lo que nos llama más la atención, que es el butafumeiro, que es ese recipiente de metal en el que se le deposita incienso y se más o menos se utiliza para perfumar el interior del templo. Tomando como referencia esta estatua que hay a la entrada del templo, que es del apóstol Santiago, hablaremos un poquito de quién es ese llamado apóstol Santiago. Bueno, el apóstol Santiago es uno de los apóstoles de los seguidores de Jesús. A la muerte de Jesús, pues la iglesia nos cuenta que los apóstoles más o menos que se dividieron en las provincias del Imperio Romano para evangelizarlas. Y al apóstol Santiago pues le tocó la provincia de Hispania. Y pues se supone que fue el primero en predicar el cristianismo en las tierras de Hispania y del noroeste de Hispania, es decir, lo que hoy es Galicia. Pero después de esta predicación volvió allí a Israel, a Judea, a la provincia romana de Judea, y allí va a ser martirizado. Martirizado quiere decir que se le asesinó por sus creencias por los romanos, pero lo que hicieron sus seguidores fue robar el cuerpo y llevarlo a un lugar seguro, y el lugar seguro terminó siendo atravesándose todo el Mediterráneo y se terminó enterrando en Galicia, en el interior de Galicia, y allí la tumba pues estaría varios siglos venerada hasta que se perdió, y se perdió hasta el año 813, y en el año 813 un pastor de allí, de las localidades de alrededor, cuenta la leyenda que empezó en un bosque, unas estrellas a iluminar un lugar, unas voces angelicales, y junto con el obispo de la localidad más cercana, al final descubrieron la tumba del apóstol, y a partir de entonces va a empezar el culto y las peregrinaciones a esa tumba. Descubierta la tumba del apóstol, se empieza poco a poco a popularizar el culto, las peregrinaciones al apóstol Santiago. Por ejemplo, si hemos dicho que en el 813 es cuando se redescubre la tumba del apóstol, el reino asturiano, porque ya habéis visto que en esa época la mayor parte de la península ibérica está en manos de los musulmanes, a excepción de los reinos que se localizan en la cordillera cantábrica y los Pirineos, pues al rey de Asturias de aquella época, Alfonso II, empezó a edificar la primera iglesia muy pequeñita al principio, que se irá ampliando en Santiago de Compostela. Un inciso, por ejemplo, se llama Santiago pues el apóstol, pero Compostela hará referencia a esas estrellas, porque el lugar era conocido como Campos de Estrellas, Campus Stellae, Compostela. Y entonces se va a edificar la primera iglesia ahí.
¿Por qué al reino de Asturias, muy chiquitito y que está en la cordillera cantábrica y que se ha expandido un poquito hacia Galicia, le va a interesar tanto el culto al apóstol Santiago? Entre otras cosas porque supone que en aquella época en la que la mayor parte de la península está en manos de los musulmanes, el contar con una figura religiosa tan importante, es decir, un apóstol de Jesús, uno de los seguidores de Jesús, en territorio cristiano les va a venir muy bien para asentar sus creencias y para asentar su resistencia. Y también porque al poco se va a convertir en una peregrinación desde los distintos lugares de Europa. Y España, esos reinos cristianos del norte de la península que habían permanecido más o menos aislados de los comienzos de la Edad Media europea, pues gracias a esas rutas de peregrinación va a entrar en los circuitos comerciales y de ideas de Europa y le va a venir muy bien a los reyes cristianos para contar con esa ayuda europea extra. Los distintos caminos, el más conocido es el camino francés, que lo tenemos en una ilustración posterior, pero como en Al-Ándalus y en los otros reinos cristianos hay cristianos que desean realizar la peregrinación, pues bueno, al final resulta que desde cualquier lugar de la península uno se puede unir a unos peregrinos que iniciarán su camino, su peregrinación por las calzadas y los caminos establecidos. Así que prácticamente desde toda la península uno puede iniciar la peregrinación hasta Santiago y terminarla. Eso desde la península, porque desde Europa los caminos que llevan a Santiago de Compostela comenzarán en Francia, es decir, París o Béthel, Le Puy, Arles. Allí a su vez habrá otros caminos que contacten, por ejemplo, con Italia, con Suiza y con Alemania, hasta Bélgica, Holanda y hasta el camino inglés. Es decir, que gente de toda Europa va a empezar a peregrinar, sobre todo un poquito antes del año 1000, y luego a partir del año 1000 es cuando se populariza todo el camino. Independientemente de dónde entres, tendrás que atravesar los valles de los Pirineos, ya bien a través de Roncesvalles o a través de Somport. El caso es que todos los caminos al final se van a unir en uno, que va a ser en Puente de la Reina, y a través de Puente de la Reina ya hay solo una ruta que seguir y que pasa por distintos pueblos y las capitales de los reinos cristianos del norte. Uno inicia la peregrinación y se tiene que equipar de acuerdo a lo que necesita todo buen peregrino. ¿Y qué necesita todo buen peregrino? Bueno, para empezar, normalmente cuando se representan estos peregrinos viene esto, la vieira. Y la vieira es lo que normalmente se ponían en el sombrero los peregrinos a su vuelta de Santiago, es decir, la cogían allí en Santiago, en las costas de alrededor de Galicia, la conseguían la vieira y se la ponían en el sombrerito, y a su vuelta era como mostrar a todo el mundo que habían realizado y completado su peregrinación a Santiago. ¿Qué necesito nomás? Pues bueno, pues este sombrero que va a ser de ala ancha. ¿Por qué de ala ancha? Porque tiene que ser para protegerte de lluvia, frío, viento y del sol. ¿Qué vamos a necesitar también? Pues el zurrón o la alforja, es decir, la mochilita esta al lado, que es sobre todo para contener los alimentos y alguna que otra pertenencia. ¿Qué más vamos a necesitar? Pues esta lo que se llama la capa, que tiene que ser de cuero. Y tiene que ser de cuero porque tiene que proteger de la lluvia. Y tiene que ser lo suficientemente larga como para protegernos del viento y la lluvia, pero tampoco demasiado larga como para impedirnos el caminar. Luego el cayado o bordón o bastón, cada uno como lo llame, que sobre todo es como punto de apoyo en el camino y que también sirve por si se aparece algún maleante por el camino, pues con el bordón darle un cate, o si aparece algún animalillo chiquitillo intentar asustarlo. Y la calabaza, que la calabaza es la cantimplora de aquella época, para contener el agüita que nos va a hacer falta para la peregrinación. Por ejemplo, si hoy día quisiéramos hacer la peregrinación a Santiago, si nos interesa, podemos obtener este documento que se llama la Compostelana. Y es decir, en alguno de los albergues o iglesias del camino donde vayamos a iniciar, pedimos este documento oficial. Y este documento oficial es que en determinados puntos de iglesias del camino nos van a poner, o albergues, nos van a poner estos sellitos.
estos sellitos. Vamos pasando y nos dan estos sellitos. Al final, cuando lleguemos a Santiago de Compostela, si tenemos nuestros sellitos y el camino lo hemos comenzado por fe, no por entretenimiento ni turismo, pues al final nos van a certificar que hemos realizado esa peregrinación. A ver, ¿a quién se le puede certificar la peregrinación? Para empezar, a aquellos que la realicen a pie, a caballo o en bici, o sea, nada de a motor. No la he hecho en moto, no, hasta luego. La he hecho en coche, peor todavía. Y de modo continuado. De modo continuado quiere decir que la he realizado de forma continua. Nada de he hecho unos cuantos kilómetros, luego me he quedado 5 o 6 días por ahí. Luego, no. Tiene que ser de modo continuado. Y se les va a dar a aquellos que realicen, porque estos sellitos son a los que realicen los últimos 100, 200 kilómetros del camino. Por ejemplo, son 100 kilómetros mínimo si uno va a pie y 200 kilómetros si uno lo va a hacer en bici. ¿Vale? Entonces, ya sabéis, si hace unos 100 kilómetros a pie, donde vaya a iniciarlo, coge su documentito, le van poniendo su sellito y al final a uno les piden su certificación. Para que os hagáis una idea, el año pasado realizaron esto. Se les certificó unas 300.000 personas. Muchos de ellos extranjeros. Y de esas 300.000 personas, un 92% se les certificó porque lo realizaron a pie. Esta es la entrada al antiguo templo románico y que hoy día se encuentra, como habéis visto en la primera ilustración, le hicieron otra portada que lo tapa de la vista exterior, pero una vez que entra uno en la iglesia se encuentra con la antigua portada románica. Y en la antigua portada románica pues se desarrolla la costumbre que tenían en la época, era de ser una declaración de intenciones de todas escenas religiosas, vivencias, etcétera, todo relacionado con la religión. Es decir, tiene que ser una muestra de unas intenciones religiosas y de unos preceptos religiosos. Es decir, nos va a mostrar profetas del Antiguo Testamento, profetas del Nuevo Testamento, nos va a mostrar a Jesús en majestad, Jesús como juzgador, escenas bíblicas del Antiguo Testamento, escenas bíblicas del juicio final, etcétera, etcétera. Por ejemplo, esa misma portada la tenéis aquí al detalle. Es decir, por ejemplo, la entrada, nos encontramos primero al apóstol Santiago, esa estatua que hemos visto al principio, y luego Jesús encima del apóstol. Esto en el arco central. En los arcos laterales tenemos otro programa, lo que se llama programa iconográfico, mostrándonos, por ejemplo, escena del Antiguo Testamento, Adán y Eva, el árbol de Jesé, es decir, el árbol donde podemos trazar toda la genealogía de Jesús, y profetas del Antiguo Testamento. En el arco de la derecha tenemos, por ejemplo, parte de las representaciones, los pecados capitales, el juicio final. Y como tras el juicio final, algunos son salvados y son conducidos a la presencia de Jesús. Y luego tenemos aquí a profetas o gente, apóstoles del cristianismo tras Jesús. Si algo llama la atención, por ejemplo, es que esos profetas lo vemos aquí pintados, y es que efectivamente en un principio toda la portada que hoy vemos sin pintura pues estaría pintada en un principio. Lo que pasa es el tiempo y algunos que se dedicaron a quitar la pintura en siglos más recientes, pues ha quedado así como la portada que hemos visto anteriormente. Como hemos visto al principio, nada más entrar a la iglesia, en el arco central, en la entrada, lo que se llama el parteluz, nos encontramos al apóstol Santiago. Aquí con el correspondiente cayado o bastón que debe llevar todo peregrino. Y encima de él teníamos a Cristo en majestad. Y aquí lo tenemos, que normalmente lo tenemos en otras iglesias en una posición un poco más amenazadora de juez, pero aquí lo encontramos sentado con una expresión un poco más serena y con las palmas extendidas, que nada más que es fruto de que nos está enseñando los instrumentos el martirio, las llagas del martirio de haber sido crucificado.
aquí tenemos un detalle más. Veis a Cristo coronado, extendiendo las manos en las que podemos ver las llagas de la crucifixión, y a su alrededor tenemos a 4 personajes que cada uno tiene un símbolo. Por ejemplo, esto es un leoncito y este es el señor San Marcos, es decir, uno de los escritores de los evangelios. Luego tenemos a este señor con un torito, o con un buey, que es San Lucas. Luego tenemos a este señor con un águila, que es el evangelista San Juan. Y luego tenemos aquí un hombre con un recaudador con un cofre de recaudador de impuestos, que era lo que era el señor San Mateo. Y la figura central de Jesús. Al lado de los 4 evangelistas vamos a tener varios grupos de ángeles. ¿Veis? Al lado de estos 2 evangelistas tenemos un primer grupo de ángeles. Este primer grupo de ángeles, como veis, lleva la columna, donde Jesús fue azotado, y lleva la cruz, donde posteriormente será crucificado. Y al otro lado tenemos a otros 4 ángeles que portan los distintos instrumentos del martirio. Por ejemplo, la lanza que se le clavó a Jesús en la cruz, los clavos también, la corona de espinas, y también va a llevar los clavos con los que será clavado Jesús. Así que ya tenemos Cristo en majestad, los 4 evangelistas y 2 grupos de angelitos mostrando los instrumentos de la pasión de Jesús. Ya por ir abreviando con los arcos laterales, pues teníamos, recordar, en el de la izquierda, parte de la escena del Antiguo Testamento, tenemos el árbol de Jesé, el árbol de la vida. Y aquí este detalle que llama muchísimo la atención, que va a ser nada más que la creación, es decir, Dios Padre y las figuras de Adán y de Eva. Y aquí tenéis esas ramitas vegetales que lo oculta, porque ya sabéis que en el paraíso no estaba en pelotillas, ¿vale? Y quizá el más interesante es el arco de la derecha, en el que se van a representar escenas del juicio final y de los pecados capitales. Como ya veis, tenemos aquí 2 partes. Una aquí que parecen las figuras más apelotonadas, ahí un poco desagradables a la vista, y luego ya aquí un poco más sereno, y aquí unos angelitos que van a transportar a los que han pasado el juicio final hacia la presencia de Jesús. Pues en esta parte de la derecha, pues veis distintos demonios que le van a infligir a los condenados, a aquellos que han pecado con esos pecados tan graves, por alguna torturilla porque han sido malos y no han seguido las enseñanzas de Jesús. Los que sí las seguirán, ya veis que van a ser transportados a la presencia de Jesús. Y ya para terminar, porque se ha hecho esto muy largo, el botafumeiro. Unos cuantos datos para que veáis lo que es el botafumeiro. El botafumeiro es un recipiente de latón que pesa 62 kilos vacío y tiene una altura de 1,60 m. Y una cuerda que lo sostiene al techo de la nave de 65 metros la cuerda. El incensario, que es el botafumeiro, de 62 kilos se rellena con 40 kilos de carbón y de incienso. Y tenéis aquí unas personitas que son las encargadas mediante estas cuerdas de irlo moviendo por toda la nave central de la iglesia para perfumarla. Y sobre todo se empieza a desarrollar porque la iglesia de peregrinación, cuando se junta todo el mundo y todo el mundo echa un poquillo pestacillo, pues se hace pues más que nada para intentar aliviar un poco la pestecilla del ambiente, para intentar perfumarlo un poquito. Y ya de regalo, lo último, las campanas de la iglesia, que algunos acordarán. Si os acordáis, en la última época del califato de Córdoba, los musulmanes, había un señor al mando de toda la administración del Estado, mientras el califa estaba en su ciudad, allí disfrutando de no tener que gobernar, un señor llamado Almanzor. Y Almanzor todos los años dirigía unas expediciones militares contra los reinos del norte. En el 997 le tocó la expedición a ir a la zona de León, Galicia, y en el 997 lo que hace Almanzor es la iglesia original de Santiago, arrasarla hasta sus cimientos, y no se sabe por qué, lo único que respetó fue la tumba del apóstol, y decidió, una vez arrasada la iglesia, que las campanas se las iba a llevar a la mezquita de Córdoba para utilizarlas como lámparas gigantes.
Y para ello pues cogió a un par de centenares de cristianos, los esclavizó y les hizo atravesar toda la península ibérica con las campanas a cuestas. Volveremos luego a la época de unos 200 y pico años más tarde, cuando es al revés, cuando el rey de Castilla y León, Fernando III, conquista la ciudad de Córdoba a partir del primer tercio del siglo XIII, 1230 y pico, y al entrar en la mezquita de Córdoba va a decidir que esas campanas que 2 siglos y medio casi atrás habían sido transportadas por cristianos esclavizados, ahora iba a ser a la inversa. Van a ser musulmanes esclavizados los que van a tener que devolver las campanas a hombros. Así que Almanzor arrasó la iglesia de Santiago, se robó las campanas y las llevó a la mezquita de Córdoba. Fernando III de Castilla y León, al conquistar Córdoba, va a eliminar el culto musulmán en la mezquita de Córdoba, la va a santificar, la va a convertir en iglesia y las campanas van a ser devueltas y a hombros de esclavos ahora musulmanes. Paradojas del destino.